que pretendo presentar o debatir, es ese tema de la supuesta o posible clasificación de los autores marroquíes de expresión española en generaciones, grupos, corrientes literarias concretas, por un lado, y por otro, dar una modesta propuesta en relación con el tema, pero que no es una clasificación, en este caso, en corrientes literarias o grupos como los típicos en la literatura española, que todos conocemos, ¿verdad? El grupo 98, el grupo 27 o el grupo de los 50, etc. Pero antes, es que realmente eso sí que es un afán muy personal. Lo pensé, digo, quiero aprovechar este momento histórico, este encuentro histórico, contando con grandes colegas especialistas en el tema, para compartir con vosotros una especie de teoría, una modesta teoría que tengo en relación con el origen o los supuestos orígenes de nuestra literatura en español. Veamos lo que es. Es que puede ser una idea peregrina realmente lo que voy a proponer, muy difícil de sostener, pero personalmente, yo creo que de la misma manera que se ha querido buscar un origen para el cuento hispanoamericano en las crónicas del siglo XVI, ¿no?, del primer siglo de la conquista española, ¿no?, en este caso, en relación con la literatura marroquí, se puede buscar el origen del cuento, de la literatura y del cuento, porque en general, ¿no?, nuestra literatura realmente ha empezado con el cuento. Voy a ir a ello, ¿no? Los primeros textos que han conseguido o que son de un gran valor literario fueron cuentos. En este caso se debe buscar en la literatura de viaje que nos legaron algunos ilustres viajeros marroquíes que fueron visires, embajadores enviados por varios sultanes a la península, y generalmente eran de origen morisco. En los siglos XVI, XVII y posterior. Muchas crónicas de los visires son narraciones descriptivas en relación con la vida social y la situación de la España de aquel entonces, y también de monumentos hispanoárabes o andalusíes que iban encontrando y muchas veces buscando por los pueblos y ciudades por donde pasaban, e incluso de ciertas tradiciones moriscas que aún se practicaban, y muchas de esas tradiciones aún se siguen practicando, e incluso algunas al otro lado del estrecho, en Marruecos. Unos cuadros impresionantes vistos por los ojos del visitante procedente, en este caso, de la orilla sur. Uno de los primeros ejemplos o documentos, quizás el más importante, es el titulado Rihlat al-Wazir fi iftikak al-Asir, el viaje del visir para la liberación del cautivo, del conocido Muhammad bin Abdul Wahhab al-Ghassani, que fue de origen morisco, pero ya marroquí. El viaje lo hace en el años 1690-91. Es una rihla fabulosa. Evidentemente, en este caso, la versión que tenemos de ella es la versión árabe. Sale en octubre de Ceuta, yendo a Gibraltar, luego Cádiz, y va recorriendo, ¿no?, muchos pueblos, ciudades, ¿no?, hacia Madrid, Cádiz, pueblos de Sevilla como Otrera, Écija, luego Río Genil, Granada, luego Jaén, luego Ciudad Real, Mora, el pueblo Mora de Toledo y Madrid. Y va, contando todo eso en detalle. Y como he dicho, que la versión que se conoce es la árabe,
pero como él era morisco y hablaba castellano, la época, o sea, los tiempos de la expulsión eran recientes todavía, 1609 hasta el 14, estamos hablando de 1690, él ya era marroquí, pero de familia morisca y todavía hablaba castellano, ¿no? Yo sostengo que él iba hablando con la gente en castellano, porque claro, es que incluso si fuera otro tendría que aprender el castellano o llevar con él un traductor, ¿no? Porque hablaba con gente ya española, de origen morisco o no, sefardí o no, porque cuenta también, e incluso cuenta casos de que él estando en Madrid habían pues descubierto a algún sefardí e incluso lo llevaron a juicio, ¿no? Casos que él cuenta, ¿no? Y en este caso la historia, o sea, este viaje es fabuloso porque, aunque la versión que conocemos está en árabe, está llena de hispanismos. Yo sostengo que hay una versión castellana, porque lo más lógico que para hablar con la gente, hacerlo en castellano, y la gente contestando. Y para tomar apuntes es mucho más fácil tomar apuntes en castellano, y luego ya, porque el destinatario es el sultán, lo mandó. Bueno, mejor no entrar en detalles porque o sea, es un tema que a mí me apasiona, pero no es nuestro tema, para no perder tiempo y minutos, ¿no? El caso es que está llena de hispanismos y de calcos semánticos del árabe. Yo he recogido solo algunas palabras, por ejemplo, ash-shaldad. Ash-shaldad está escrito en árabe y es una palabra que es del árabe, ¿no? Que viene del castellano, está escrita en árabe, ni siquiera ahora no la podemos reconocer. Ash-shaldad son los soldados y ash-shaldade. Y lo escribe así, ¿no? O ad-duki, no ad-dok, ad-duki, el duque, ¿no? O el conde, el kundi, o la costa. Palabras de este tipo están por todo el libro, ¿no? O sea que si la versión que tenemos es la árabe, es que está llena de hispanismos. Y hay pasajes que se pueden coger, es que realmente algunos tienen autonomía propia, autonomía semántica. En las crónicas, los críticos, ¿no? Pues han visto ahí textos que sacándolos se pueden considerar como cuentos, pero realmente no como cuentos como tales, como dictan las teorías actuales, ¿no? Pero sí como un texto que tiene una autonomía semántica, que tiene un inicio y un fin, y si tú lo sacas, ¿no? Es que no es dependiente. No hace falta que leas toda la obra para entender bien. Sí. Bien, pues era eso. Hay más textos también interesantes como el de Ahmad Belmehdi el-Ghazal, de 1766, casi 80 o 90 años después, o de otro visir también. El primero era en los tiempos de Mulay Ismail, este es en los tiempos del sultán Muhammad bin Abdullah, que coincidía con Carlos III, ¿no? Y también el de Muhammad bin Uthman el-Meknasi. Pero realmente el más importante en lo que nos toca y en lo que, porque estos ya vinieron en una época posterior y quizás pues el otro seguramente que lo supera en cuanto a hispanismos y a huella del español. Pues me gustaría pues saber vuestra opinión al respecto y también la de Christian Ricci en este caso, en lo que se refiere o en la comparación, en esa comparación que he hecho en relación con el origen del cuento latinoamericano y marroquí. Muchos ensayos, por otro lado, y antologías señalan, evidentemente, como ha dicho el colega Abrigash esta mañana, Crónica de Marruecos de Lahsen Mennun como primer texto marroquí. Yo no me atrevo a decir literario, porque es que realmente no lo fue. Fue un texto periodístico para cubrir un acto, ¿no?, de alguna visita, de una representación diplomática española, y por lo tanto de literario no tiene nada. Para
encontrarnos con textos propiamente dichos, y luego vamos a detalles en torno a eso, tenemos que esperar al tiempo que conocemos todos, ¿no? A los años 50, a la época del protectorado, por supuesto, a los años 50, al segundo número de Al-Mu'tamid. Bueno, en esta época, no hace falta repetirlo, estamos en familia que sabe de estos temas, ¿no? Al-Mu'tamid de Ketama, el primer texto, la proscrita, el número 2 de Ketama, 1953, E3. Y este es, y aquí está la proscrita, el texto, y por supuesto, como lo hemos hablado, ¿no?, tantas veces, aunque no es el tema, no lo voy a abordar, de la traducción, ¿no?, ¿verdad? Lo hemos hablado Mohamed y yo muchas veces. ¿Dónde está? O a lo mejor tiene que estar aquí, no me sale ahora. Bueno, la traducción al-Mambuda, aquí está, la traducción al árabe. Deja mucho que desear la traducción, deja mucho que desear. Bueno, la versión árabe. Por lo que yo sostengo que la primera versión, Jatib escribió en castellano, y luego se tradujo a sí mismo y le salió mal, cuando él escribe muy bien en árabe. Escribe muy bien en árabe, y la traducción está fatal. La castellana es mucho mejor. Yo es lo que opino, ¿no? Bien, y luego, claro, la Sulija de Temsemani, en el número 5 de la misma revista, que está aquí también, sin traducción, por cierto, sin traducción, y que realmente son unos textos fabulosos. Y es que son textos de los que hablamos siempre, pero no volvemos a ellos, a ver realmente y a interrogarlos. Para mí son unos textos sometiéndolos a las teorías del cuento de Edgar Allan Poe, Horacio Quiroga, Cortázar y otros, las teorías del cuento en general, es que cumplen con todos los aspectos teóricos, fabulosos, impresionantes, los primeros. Y yo me pregunto, ¿por qué no hemos seguido este modelo? Los que vienen después no llegan al nivel de estos cuentos, mucho menos el tercero por orden, el de Uriashi, una lección bien aprendida. Para mí es un cuento en cuanto a técnica, el tema está bien, pero en cuanto a técnica, no quiero decir palabras tal, pero no me... Así que en este caso, estos textos son geniales. Vayamos ahora a cosas en relación con estos textos. Y curiosamente, aunque la tradición cuentística en España tiene siglos, porque el cuento empezó desde la Edad Media, ¿no? En España, aunque evidentemente más relacionado o con más influencia de la oralidad, ¿no?, que los primeros textos fueron realmente como transcripciones o simplemente los autores trasladaban de la oralidad a la escritura, como Pedro Alfonso en Disciplina Clericalis. Estos son realmente cuentos orales, pero escritos en castellano, de autor. Luego el famoso, claro, el Conde Lucanor, el libro de Buen Amor, y hubo una lista grande de nombres después, como por ejemplo Antonio de Torquemada, Juan Timoneda, el mismo Mateo Alemán, hasta Cervantes, o sea, toda una... Pero el cuento como género moderno se le relaciona más con la literatura anglosajona, ¿no?, y con la corriente del romanticismo, porque es que realmente el cuento como género moderno empezó con el romanticismo, y quizás con Edgar Allan Poe, que por otro lado era un gran crítico literario, un gran especialista en la teoría del cuento, autor de The Philosophy of Composition, método de composición, donde, hablando de El Cuervo, un poema narrativo, explica cómo se tiene que escribir un cuento. Y lo que dice Poe es que realmente parece que el Jatib y Temsemani lo sabían o lo conocían, pero no sé. Ellos se movían en otro ámbito, en otro contexto, que luego voy a llegar a ello. En este caso,
El cuento es, digamos, un género muy reciente, del siglo XIX, ¿no? El romanticismo es la primera mitad del siglo XIX en Europa, en Hispanoamérica, en Latinoamérica, se prolonga prácticamente hasta finales del siglo, quizás incluso empezando el siglo XX. Todavía hay gente que sostiene que los ecos, el espíritu romántico sigue hasta el día de hoy, como espíritu, en parte, en autores, ¿no? En este caso, en el mundo árabe, el romanticismo llega todavía más tarde, llega ya prácticamente en el siglo XX, ¿no? Las primeras décadas, a partir del 20, date cuenta que Jabran Jalil Gibran, aunque es un escritor romántico del Mahjar, nace en el 1883 y por lo tanto en el 900 tenía 17 años, supongamos que empezó a escribir en esa fecha, o sea, siglo XX, y todos los demás son menores que él, Ilya Abu Madi, Mikhail Noaima, que luego a lo mejor vamos a volver al hablar de estos autores nuestros marroquíes en relación con eso. En este caso, el cuento marroquí realmente tampoco llega muy tarde. En los años 50 estaba cerca porque algunos autores marroquíes de expresión árabe publicaban en aquella época cuentos de naturaleza romántica, como Abdelmejid Ben Jelloun, por ejemplo. Abdelmejid Ben Jelloun tiene, como bien sabéis, Wadi Dima. En Wadi Dima son cuentos que fue publicando en el Cairo. Son casi todos de naturaleza romántica. El Asira, la cautiva, es que a mí siempre me ha recordado la cautiva de Esteban Echevarría, Cristian, que es un tema, además, incluso en el contenido, tienen mucho que ver, de verdad, los he leído y los he sometido a tal, y a comparación, y digo, no exactamente, pero está el tema del cautiverio, en este caso de una española en el cuento marroquí y de una pareja de españoles también por una tribu indígena. Bueno, en este caso ya lo estoy avanzando, ¿no? Tiene algo que ver esta literatura con la literatura romántica, a juzgar por ciertos detalles y por la atmósfera de los cuentos, es que lo es. Para un eficaz acercamiento al tema, de cara a justificar nuestra propuesta de clasificación, creo que estaría bien un avance, un recordatorio del contenido de los cuentos. No sé si, o paso de esto quizás, creo que lo sabéis perfectamente, no hace falta. Procedemos ahora a destacar y a analizar ciertas características propiamente románticas existentes en estos cuentos. Primero, y son unas 6, 7, 8 características, son propiamente románticas. En ambos se observa que destaca realmente una de las características esenciales, quizás una de las primeras, la primacía de la emoción y de los sentimientos por encima de la razón. Rahma, en la proscrita, rechaza a todos los pretendientes considerados por su familia y por la sociedad buenos partidos, dejándose llevar por lo que le dictaba su corazón, por el amor. Por un amor no correspondido, además. Y su hija, por otro lado, se enamora de un joven pescador que vivía de forma solitaria, desconocido, y que tenía un pasado tremendo. Y sabiendo que no puede pasar la noche en su choza, lo hace, obligada por una tormenta, evidentemente. Tormenta, romanticismo, muy propio el ambiente de los dos cuentos del romanticismo. Segunda característica, la rebeldía, el rechazo del orden establecido. Rahma, evidentemente, se rebela contra los valores tradicionales con todo lo que ha hecho. Y su hija también hace lo mismo, infringe las normas de no pernoctar fuera de casa. Además, vivía con sus tíos, no con sus padres, y es más responsabilidad todavía, por lo que no ha podido volver a casa y va a tener un final trágico, que está relacionado con otra de las características. Otra, la exaltación del individualismo y la naturaleza, en los dos.
La descripción del pueblo en la proscrita siempre en relación con el yo del narrador. Era aquel un pueblo característicamente marroquí, de callejuelas angostas y tortuosas que siempre desembocaban en la plaza de la mezquita. A este pueblo iba yo cuando niño y todo él me olía a azahar y felicidad. ¿Veis qué español? Lo conocéis, evidentemente, pero y un ambiente tomado por la naturaleza furiosa, en este caso en Zulija. Del mismo estilo, pero algo más, tiene más que ver con esa otra vertiente del romanticismo, ¿no? Hace mucho frío esta noche, el viento está furioso. Cuando se pone así, me duele mucho la cabeza. A los eucaliptos que hay detrás de mi ventana los azota el viento despiadadamente, hasta hacerles soltar aullidos de dolor. Aborrezco el viento. El rechazo de la realidad mediante la evasión, la huida, en dos formas. La proscrita lo hace de una forma, digamos, estática. No abandona el pueblo, se queda en el pueblo, se recluye en una choza y se niega a abandonar el pueblo, y todo el mundo la quería sacar. O sea, ni siquiera la saludaban. La gente cuando pasaba por donde ella vivía, lo podemos decir en cristiano, se santiguaba, ¿no? Decía, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, o mira que alguna expresión que el caso es que la tenían en una, criticaban mucho su pasado y no la querían tener como ejemplo para sus hijas, evidentemente. Mientras en Zulija la huida es otra, es muy trágica. En este caso es una evasión mediante el suicidio, se va a suicidar. Y ambos realmente, en este caso, no es que se pueden considerar, es que lo son, muy propios del romanticismo. Dice el narrador, hablando de Zulija, desde el acantilado vi la roca en que dejé sentada a Zulija la tarde anterior. Sin saber por qué fui derecho hacia ella. Y ahí, al pie de la roca, encontré a Zulija, destrozada, con el rostro comido por los cangrejos. Tanto la proscrita como Zulija hacen una revalorización de lo popular, que también es una característica del romanticismo. En este caso, los dos hablan de lo que es, en este caso, en la primera, ¿no? Siempre encontraba a sus moradores jóvenes y viejos rebosantes de salud, ajenos por completo a los innumerables problemas que continuamente origina la convivencia ciudadana. Un día me sentí avergonzado porque noté de repente que en lo más profundo de mí los envidiaba. El narrador envidiaba los tiempos pasados y cómo vivía la gente, mientras que en Zulija el narrador se explica mediante la retirada del protagonista a la playa, en relación con esa revalorización de lo popular, haciéndose pescador, llevando una vida solitaria y sencilla. El ambiente lúgubre, que tiene que ver con ese romanticismo oscuro, en este caso la oscuridad, lo sobrenatural o cierto misterio sombrío marcan claramente el cuento mencionado Zulija. Todo esto en Zulija solo, exclusivamente, no en la proscrita. Y el final trágico, todo es muy propio de la literatura negra que está emparentada con el romanticismo, ¿no? En este caso hay una cita muy interesante que nos hace ver esto. Hace mucho frío esta noche y el viento está furioso. Aquella noche era igual, negra, muy negra y fría. El viento soplaba rabioso de impotencia al no lograr entrar en mi choza. Más lejos el mar rugía, embestía celoso a las rocas del acantilado como preparación para lo que va a venir después, como una especie de tragedia que además la adelanta el autor con una especie de monólogo que es
un sueño que la cita es muy larga, creo que me la voy a saltar, ¿no? Habla de aquella noche en la que va a echar a su hija, se va a quedar a dormir con él, pero luego la va a echar, y porque él tenía un complejo, le habían casado con la hija del sheikh, que le fue infiel y la mató. Y en esa noche, pues recordó todo aquello, y como él tenía ese complejo, desde aquel entonces no quería saber nada de mujeres, se volvió medio loco y la echó fuera. Y para colmo salió a mirar, porque era pescador, a vigilar sus redes, y la vio ahí e hizo como si no la viera, y al día siguiente ya su cuerpo estaba concomido por los cangrejos, ¿no? Y eso todo lo cuenta, o sea, hay una escena impresionante en la que él se ve comiendo carne y tal. Bueno, efectivamente es un sueño de aspecto macabro y está relacionado con este tema de la literatura negra y tal. Y en este caso el rechazo de la realidad mediante la evasión y la huida, pues lo tenemos como final, ¿no?, de este cuento. Todas estas características que hemos nombrado, todas ellas son claramente románticas, realmente nos hacen fácil aceptar o juzgar estos cuentos como cuentos románticos. Y esta es una propuesta de clasificar estos cuentos, estos autores, como autores románticos. Evidentemente eran pocos, eran dos, quizás algún otro poeta y tal, no había número suficiente para formar una escuela literaria, ellos solos. Pero yo creo que ellos lo hacían, ¿no? Estaban muy unidos a otros autores marroquíes que eran románticos. Además, ellos mismos, una de sus labores académicas o literarias era la traducción, traducían del castellano al árabe, dominaban muy bien el árabe, estaban muy en contacto con autores árabes, y sobre todo tenían como modelo a los escritores y poetas de Al-Mahjar, Jabran Jalil Jabran, Mikhail Nuaima, Ilya Abu Madi y otros. De hecho, en el número 6, el número 7 de Ketama, hay poemas de Jabran Jalil Jabran y de Mikhail Nuaima. En el 7 en este caso, de Ilya Abu Madi. O sea que estaban aquí en esta revista, ¿no? Algunos ya, no sé, seguían vivos, creo, sí, en los años 50 seguían vivos todos. El primero que se fue era Jabran, seguían vivos, y lo más seguro que estaban en contacto con ellos. El caso es que tenían una orientación horizontal hacia Oriente, ¿no? Aunque también con España, ¿no? Una orientación vertical en cuanto a hispanidad, a hispanismo, pero también árabe. Además, eran conscientes de ello. El mismo Hatib, en un artículo muy pequeño, en el número 7, titulado Equilibrio literario, hace referencia a eso. Dice: no daría su apetecido fruto el actual despertar del mundo árabe en las distintas manifestaciones de la vida, si no fuera acompañado por un renacimiento literario donde haya un equilibrio entre la fidelidad al rico patrimonio intelectual y la anhelada evolución que dicta la vida contemporánea. Escuchad ahora, el afán de la presente generación, ¿a qué generación se refiere? ¿Se siente él dentro de esa generación? Lo más seguro, o sea, segurísimo que no está haciendo referencia a una generación de escritores en español, no, a una macro generación. De ahí lo que veo que ellos pertenecían a una macro generación en las que estaban todos esos escritores árabes en general, ¿no?, o de expresión árabe, y eran de la corriente, además, de la escuela romántica. De la escuela romántica de Apolo, de la escuela de Apolo de Egipto, que era romántica, o de Al-Mahjar, que era todavía más, ¿no? Bien, y dice: el afán de la presente generación ha de radicar en conjugar estos dos factores
trascendentes, quiere decir equilibrio entre la fidelidad al patrimonio y la evolución, ¿no? E imprescindibles para el florecimiento literario de todo el pueblo árabe, florecimiento que redundará en el beneficio del saber universal. Pues en este caso, claro, volviendo a sintetizar, no, por ellos solos no podían formar una escuela, de hecho ellos como escritores españoles en español no la habían formado, ¿no? Y ese es el tema del que estamos hablando, de lo que llama Ahmed El Gamoun los cabos sueltos del hispanismo marroquí, que este es uno de ellos, ¿no? El no formarse como escuela o grupo. Evidentemente, para hacerlo, es que si leemos en la historia de las literaturas, es que las escuelas se formaban de forma consciente y muchas veces en las cafeterías. Los escritores que se sienten más unidos y que con una visión estética, ideológica, que tenga armonía, ¿no? Se sienten a discutir, a hablar y se forman como grupo. Los nuestros eso no lo han hecho. Tampoco lo ha hecho la crítica. En algunos casos también lo hace la crítica. En nuestro caso tampoco lo ha hecho la crítica. Salvo, evidentemente, los esfuerzos del colega y amigo Christian Ricci, ¿no? O de Mohamed Abrigash, ¿no? Christian Ricci desde ya hace 20 años, ¿no? ¿Verdad? Y Abrigash, sobre todo, al menos físicamente, en sus últimos libros, ¿no? Y sobre todo las críticas que hacéis a eso, que las hemos escuchado esta mañana, fabulosas. Así que, en este caso, yo creo que el tema está zanjado. No hay grupos, no hay escuelas, no se ha dado eso por los mismos autores, la crítica no los ha clasificado, salvando también, evidentemente, eso es historia, los esfuerzos que se han hecho de Mohamed Chakor, del Imami, Mohamed Chakor, en dividir los autores en dos generaciones, 40, 50 y la década de los 60, el primer grupo, y los años 60, 70 o 70, sí, 60, 70 y 80, 90, ¿no? El segundo grupo. Pero realmente ahí Chakor agrupa también, mete también gente que no es creadora, ¿no? Hispanista en general, ¿no? Pero eso es de entender. Todas las antologías, las primeras, es que se hacen con un afán, con un espíritu de que haya elementos, de que haya nombres, ¿no? Donato Ndongo reconoce que en su primera antología, que se publicó en 1984, la primera de la literatura hispanoafricana, no había ninguna mujer, ¿verdad? Y él estaba por doble, triple, porque él reconoce que él creó, y quizás otros, un seudónimo para, dice así expresamente, para abultar, porque era una primera. Vale. Exacto. Sí, en 10 minutos termino. Mirad, en este caso realmente el cuento y la literatura, el cuento concretamente hispano-marroquí o de expresión española, empieza con pasos firmes desde el principio, desde mi modesta opinión, desde el cuidado del estilo, ¿no? Pasando por, en este caso, el efecto de impresión, ¿no? De los que hablan los teóricos del cuento, el cuidado del final, ¿no? Los aspectos de la intensidad y sobre todo la tensión de Cortázar, este aspecto es de Cortázar. Todos estos aspectos realmente los vemos en estos dos cuentos. Son cuentos muy logrados y se ajustan a estas características. Entonces, en este caso, realmente no tenemos más que aplaudir estos textos. Y qué lástima que no se ha seguido, ¿no? Ese ejemplo por los autores pues posteriores.
y que ha habido una pausa muy grande. Está el cuento ese del Uriashi, y luego tuvimos que esperar hasta los años 90 para tener, por ejemplo, La llave, otros cuentos, publicada en España en el 92, o en Marruecos a El vidente de Mohamed Chakor. Y en este caso, El vidente de Mohamed Chakor, evidentemente, es un libro que no tiene nada de romántico. Ya como texto lo podemos clasificar, pero como autor no. El autor además es más novelista que cuentista, aunque tiene muchos cuentos publicados en revistas, pero solo uno, y es autor de 11 novelas, ¿no? Sus textos son de carácter más realista, ¿no? El cuento robo cultural es mucho más que realista, es denunciador, que cuenta la historia del robo de un cuadro de una oficina en Tetuán, lo llevaron a Rabat. Es un tema incluso muy político, ¿no? O sea, atreverse a publicar eso en el 94, solo que la gente no leía en español no se dieron cuenta. Si llegan a saberlo, vienen a por él, lo llevan con su hermano. Así que, bueno, y en este caso, Chakor es otro tipo de literatura, con un temple romántico, pero también de alcance humanista, rayando en la denuncia también, y quizás lo que más se puede aplaudir en los cuentos de Chakor es esa dimensión sufí, ecologista, muy humana, muy abrazadora. Increíble. Están los textos de Sibari, ¿no? De las que ya se habló, pero yo la verdad que veo también algo positivo en Sibari, que él ha revalorizado lo popular, ¿no? Quizás rayando un poco en lo folclórico, pero es una etapa, ¿no? Estamos empezando, y muchas costumbres y tradiciones marroquíes se pueden conocer a través de la literatura de Sibari. Pero también, ojo, hay un libro muy denunciador de Sibari, muy político y muy realista, que es El babuchazo, que es escribir en aquel entonces criticando las elecciones. Vuelvo a decir lo mismo, que lo hizo en español, por eso. Y luego tenemos al gran Araru, que en este caso es fabuloso. Ya se ha dicho mucho en Araru. Yo, pues, quizás hablo muy poquito del Necronomicon, ficción obsesionada por lo que no pudo ser, porque ahí hay algo tremendo, ¿no? Muy interesante. Un libro que supuestamente es de origen árabe, Al-Azif, y que es un libro que mata. Cristian sabe mucho de eso. Un libro maldito, y por lo tanto, si el libro mata, el autor mata, y eso no le gusta nada a Araru. Se ha sentido aludido como árabe, como marroquí y tal, y dice que a él eso no le gusta para nada, y que dice, evidentemente, que rechaza la idea de vincular este libro, porque, por otro lado, probablemente es una creación de Lovecraft, que no es ese tal Abdullah al-Hadrat. Sí, Abdullah al-Hadrat. El que todo ha leído. Puede ser. Exacto. Al-Hadrat, sí, Al-Hadrat. Abdullah al-Hadrat. No, Al-Hadrat. No, es un apellido raro, Al-Hadrat. Lo mismo es una invención, ¿no? Es un autor yemení, clásico y tal. Sí, y luego tengo que llegar a lo de Aziz también, ¿no? Y luego también lo relaciona con el Kindi, eso no le gusta para nada, y dice, me molesta, dice, leo esto y ya paso a concluir con, le molesta tal atribución, porque en el comparatexto, texto paratextual, cobra las proporciones de una imputación. En él la autoría implica responsabilidades cívicas y no literarias. Eso es del cuento. Si el libro mata, su autor es un asesino, un aliado a las fuerzas del mal o instrumento de muerte. Ser árabe, poeta y loco sería algo así como
como alcanzar el eslabón más alto de la maldición, dice, y eso no le agrada para nada. De alguna manera, o sea, es una literatura híbrida de alcance universal, postcolonial, por supuesto, y reivindicadora de la justicia, evidentemente denunciadora de la falta de la misma, y una modesta propuesta, en este caso de división, no de clasificación ni en grupos, ni, bueno, grupos sí que sale la palabra, menos en escuelas, salvo con, en este caso, estos dos autores que yo los pongo en la corriente del romanticismo, pero en una macro generación donde están con Benjelloun, con los demás autores románticos marroquíes y árabes. En este caso, bueno, no es necesario. Bien, pues esa propuesta realmente toma en consideración la relación que establecen, que sienten, que viven los autores con la lengua con la que escriben, que han elegido para escribir. Y este es un tema histórico. Desde la antigüedad clásica tenemos ejemplos de autores que han escrito en una lengua que no es la materna. Hay babilonios que han escrito en griego, sirios que han escrito en griego. El gran Samosata es muy conocido, que tiene muchos libros en griego. Y luego estamos, claro, pues para hablar de épocas posteriores, el gran Ibn al-Muqaffa de Kalila y Dimna, ¿no? Él es persa, iraní, y escribió, bueno, o tradujo al árabe ese libro, ¿no? Y luego llegamos en este caso, a la época moderna con Conrad, con todos esos escritores de gran alcance. Samuel Beckett, sí, exactamente, Canetti, Nakhonov, Kundera, el mismo Amin Maalouf, y un autor que le tengo mucho aprecio, que es Fabio Moravito, que es un mexicano que nació en Alejandría, pasó por Italia y ahora es mexicano, escribe en castellano, siendo en este caso italiano. Pues desde mi punto de vista son 4 los grupos, 4. El primero, quizás el más numeroso, es aquel que nació y creció en un ambiente muy imbuido por el español y lo español, la época del protectorado y posterior, y ahí se incluyen pues nombres que conocéis todos evidentemente, ¿no? Y los cito, a lo mejor me salto algunos, son nombres ya clásicos: Muhammad ibn Azzuz Hakim, el Khatib mismo, Tamsamani, ¿verdad? Diuri, Sabbagh, Wariashi, Shakur, todos estos entran en este primer grupo. El Momata, ¿no? Sibari, Ahmed Muhammad Mughara, el Ashiri, y los melillenses Deibak y Karima Tufali. Para mí entran en este grupo, en este caso, que han crecido en un ambiente español y que para ellos la lengua española, si no es materna, casi lo es, ¿no? El segundo grupo, me salto comentarios porque luego ya tendremos tiempo, creo, en el debate. El segundo grupo es un grupo minoritario, muy reducido, y lo componen Luque, García, López y Ramos. Mohamed Bouissef Rekab Luque, Mustafa Bosfeha García, Malika Mbarak López y Uthman Ben Tria Ramos, Farid Uthman Ben Tria Ramos. Exacto. O sea, y esta gente, evidentemente, el español es una lengua materna para ellos, materna de su madre. O sea que ahí no hay. Pero también, junto a otra, también hablan árabe, también se expresan muy bien en árabe. Algunos, Bouissef Rekab también escribió en árabe, escribió algo en árabe, y en francés mucho más. Y por cierto, sí, en este caso, pues es un grupo. ¿Cómo? Un minuto. El tercer grupo. El tercero, el cuarto y cierro. El tercer grupo
El tercer grupo somos nosotros, ¿no? Los académicos que realmente, en este caso, quizás el colega y amigo Aziz los incluye en los que escriben por necesidad, por obligación, no, porque tú los divides en por necesidad, por obligación y por amor. ¿Los hay? O por amor todos. Los estudiantes, masterandos y doctorandos. Exactamente. Pues aquí entran todos los nombres académicos, con los que meto también a nuestros colegas tunecinos, ¿no? Y argelinos. Básicamente recojo cuatro, los conocéis perfectamente, los tres tunecinos, ¿no? Mami, Dogui y Gdum, y luego Suad, exacto, Hajj, Ali. No conozco más argelinos, hay algunos tal, pero con libro creo que es la única. Bueno, todos estos con el español tienen una relación muy especial, también por ser la lengua que han aprendido, es una lengua a la que quieren mucho, y también puede haber variedad según cada persona, cada uno. El caso es que el cuarto grupo, en este caso, son más jóvenes, y es el grupo que hemos llamado de la diáspora, ¿no? Formado por escritores que viven fuera, los que hemos mencionado ya, que escriben en catalán o en castellano, ¿no? Y otros que incluso viviendo en Cataluña, como el Meimuni, lo hace en castellano. Lemia y Masmoudi viven en México, en castellano evidentemente. Saida Hamido, que nació en Barcelona, Tarrasa, pero escribe en castellano. Mohamed El Moravit, evidentemente, ya lo sabemos todos. Y luego Karim Ziali, vivió en Barcelona, pero está entre Granada y tal, escribe en castellano. Rashid Lamarti, nacido en Barcelona y vive en Taiwán, escribe en castellano, más bien poeta. Zuhair Al-Bakali no tiene libro, pero tiene publicados muchos poemas y es un español más, habla el castellano perfectamente, nació en Marbella. Y la última, Maryam El Mehdati, la gran promesa, ¿no? En todos estos grupos el tema de Marruecos es recurrente, por lo que creo que la identidad es lo último que se pierde. Hemos hablado tanto de la identidad, realmente la identidad está en todo, es el sustrato de todo escrito. Por mucho que sea que el Hashmi se sienta catalana, escribe sobre el Rif, ¿no? Qaddawi escribe sobre el Rif, sobre España es sobre el Rif, ¿no? Es que la identidad está ahí en todos estos escritores. Y para resumirlo, ¿no? Antonio Tabucci, que es un italiano que escribe en portugués, ¿no? Dice algo fabuloso. Dice: yo no he abandonado nunca mi tierra, estoy plantado en ella como una cepa. O sea que es fabuloso. Y con esto termino.